Doctor Patricio Gaona Franco, tiene usted uso de la palabra. Tiene un tiempo máximo de 15 minutos para realizar su presentación. Concluida su exposición, le serán realizadas las consultas pertinentes. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señores miembros del Consejo de la Magistratura, señores miembros del Tribunal de Honor, público presente en el auditorio, representante de la prensa, ciudadanía en general que nos siguen a través de los medios de comunicación. Antes que nada, quiero señalar lo que todos ya sabemos, que con el advenimiento de la Constitución Nacional en 1992, la República del Paraguay adopta una nueva forma de gobierno y una nueva forma de Estado. En cuanto al gobierno, la democracia pluralista, representativa y participativa, fundada en el reconocimiento de la persona, la dignidad de la persona. Y en cuanto a la forma del Estado, el Estado social de derecho. Evidentemente que a partir de ahí fueron redefinidos los roles y funciones de todo el sistema judicial, acentuando precisamente hacia el campo de la esfera del derecho penal, dotándole de un nuevo modelo inquisitivo, abandonado. Hoy día tenemos un modelo acusatorio que responde plenamente a los postulados de la Constitución Nacional y de los derechos fundamentales de los derechos humanos, y sobre todo al debido proceso legal. Dentro de este componente del Poder Judicial, llámese Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio de la Defensa Pública, Policía Nacional, asumen un rol protagónico en la consecución, en el desarrollo y conquista de las funciones y los objetivos propios de un Estado social de derecho. Y más aún aquí entramos en el Ministerio Público, que la Constitución Nacional le confiere atribuciones específicas. En primer lugar, y posteriormente, la propia Ley Orgánica del Ministerio Público 1562/2000. No quiero cansarle. Todos sabemos las funciones que establece el Ministerio Público en la Constitución Nacional, pero por sobre todo quiero destacar que le otorga para su funcionamiento una autonomía funcional y administrativa, y se convierte, como se considera, un organismo extrapoder. Además, como representante de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales. También, entre otras funciones, está la defensa de los derechos y garantías constitucionales, la persecución penal de aquellos hechos punibles, la defensa de los intereses difusos, del medio ambiente, de los pueblos indígenas. Dentro de estas funciones y otras funciones que establece la propia ley del Ministerio Público. Ahora lo que nos interesa hoy, ¿cómo se operativiza dentro de un Estado social de derecho estas funciones conferidas al Ministerio Público? Cuando hablaba de que tiene como una de las funciones la defensa de los derechos y garantías constitucionales, en el día a día, cuando el fiscal general del Estado firma un traslado corrido de parte de la Corte Suprema de Justicia a través de acciones, excepciones, incidentes relativo al control de constitucionalidad. Pero lo que es más mediático, lo que se observa día a día, la operativización concreta de las funciones del Ministerio Público se ve a través de las distintas áreas con que cuenta este Ministerio Público. Llámese área civil y comercial,
laboral, de cuentas, de ejecución penal, niñez y adolescencia y la niña bonita. La niña bonita, que es el área penal. El área penal, la niña bonita, porque es el que tiene mayor disidencia por sobre todas las cosas en el contacto con la sociedad y también con gran parte de la sociedad con derechos más vulnerados. No por eso hay que dejar, la Fiscalía General no por eso tiene que dejar de atender a las otras áreas de trabajo, como por ejemplo la Fiscalía que atiende las cuestiones laborales, las cuestiones civiles y comerciales, tan importantes sobre todo en materia de un fiscal que interviene en los procedimientos de convocación a acreedores o de quiebras, que tiene una repercusión importante en la economía nacional. Cuando recordamos, por ejemplo, la recesión económica de 1992 y la quiebra de varios bancos, ahí tiene y debe cumplir un papel fundamental el fiscal de lo civil y comercial, como la ley lo señala, que es su parte esencial. Y así también lo laboral, defendiendo los derechos más vulnerados. Pero todas estas funciones que ya la misma ley establece para el fiscal de cuentas, para el fiscal de ejecución penal, para el fiscal de lo civil y comercial, laboral, niñez, yo creo que desde la Fiscalía General, sin cambiar ninguna de las funciones que establece la ley, darle un protagonismo distinto, un protagonismo de acuerdo a lo que la sociedad y la ciudadanía espera, mayor presencia e intervención y mayor protagonismo. Si yo fuese electo para el cargo que me estoy postulando, ¿cómo voy a operativizar en la práctica las funciones que le establece la Constitución Nacional y la ley del Ministerio Público? Y lo voy a trabajar de esta manera, con el intento, con el propósito sobre todo de obtener de la ciudadanía aumento de confianza, mayor credibilidad y por sobre todo una respuesta efectiva y en un plazo razonable de aquellas causas que han iniciado por denuncia o de oficio por parte del Ministerio Público en la esfera penal, ya sea a través de las áreas especializadas u ordinarias. Y voy a señalar algunos ejes temáticos con que voy a trabajar. El aspecto de la sensibilidad y acceso a la justicia, eficiencia, una gestión con calidad, transparencia y acceso a la información. Por la premura del tiempo no voy a estar desarrollando punto por punto esto, pero lo voy a indicar algunos puntos fundamentales. Acceso a la justicia y sensibilidad. ¿Cómo la Fiscalía General va a lograr? En primer lugar, capacitando a sus operadores, a los recursos humanos, de tal manera que sean conscientes de que son verdaderos servidores públicos, funcionarios al servicio de la ciudadanía, que puedan recibirle en primer lugar ahí cuando llegan a mesa de entrada, escucharle por sobre todo y tener una empatía con aquel problema que para ese ciudadano es el problema más grave, por más de que sea el hurto de tal vez de un simple electrodoméstico. ¿Cómo se va a lograr la sensibilidad y el acceso a la justicia? Acercando fiscalía a la ciudadanía. Hoy por hoy están distribuidos en toda la República del Paraguay fiscalías zonales y regionales, pero aún falta instalar en algunos de los municipios del país. Llegaremos a esos municipios que aún no tienen fiscalías zonales. Por supuesto que ahí recurriremos
uno de los puntos que nos dice, que nos indica esta exposición, tenemos que recurrir a coordinar, a conversar, a discutir y convencer a los parlamentarios para obtener presupuesto. La Constitución dice que esta institución tiene autonomía funcional y presupuestaria. Eso le va a permitir poder responder y ampliar su servicio a aquellos sectores más vulnerables, más lejanos. En cuanto a la eficiencia y calidad en la gestión, ¿cómo podríamos conseguir? ¿Cómo este señor que está parado frente a ustedes pretende conseguir un trabajo con calidad y con eficiencia? En primer lugar, capacitación. Y en segundo lugar, le pongo control de la gestión. Sin que se entienda como una crítica al actual funcionamiento de la Fiscalía, quiero señalar en esta materia, y siempre lo he dicho en las reuniones con mis compañeros adjuntos y también con los fiscales. En el Paraguay, el Ministerio Público, los agentes fiscales y fiscales adjuntos actuamos con luz verde. No hay un control sistemático. Sí existe actualmente una dirección de control de gestión, pero la reacción es después de ocurrir el hecho, después de ocurrir el daño. Hace 2 años estamos intentando, dentro de la administración actual, instalar un sistema de control y que va a abarcar la parte preventiva y también reactiva posterior a la comisión de los errores si es que ocurrieren. Y aquí quiero proponer y quiero ser ambicioso. Si bien es un avance esta pretensión de instalar un sistema de control hoy día que tenemos para 51 unidades fiscales como plan piloto y con proyección para finalmente a todo el país, yo quiero ser más ambicioso. Hemos recibido el año pasado la visita del profesor doctor Alberto Binder y este señor le parecía llamativo que el Paraguay no estuviera trabajando todavía con un software de gestión. ¿Qué es lo que es software de gestión? Dejar de lado de trabajar con carpetas fiscales físicamente, sino trabajar directamente en la computadora, en un sistema online. De tal manera que el fiscal adjunto y el fiscal delegado lo pueda revisar en el acto, todas las diligencias que había realizado. Hoy el sistema que queremos instaurar a nivel país exige el cargar lo realizado. Y hay una resistencia considerable de parte de los funcionarios y de parte de los fiscales de realizar el doble trabajo, nos dicen. Investigamos, cargamos la carpeta y después debemos de cargar en el sistema para que los adjuntos de la Fiscalía General puedan controlar. Lo que yo propongo es directamente trabajar en un software de gestión, en el sistema informático, de tal manera que aquel que viene a declarar, a recibir su testimonio, lo esté haciendo ya directamente en la computadora. Y en cualquier momento el fiscal delegado, el fiscal adjunto lo puede revisar. No va a esperar una denuncia, porque también los errores y la deficiencia no solo obedece a la corrupción, también al desconocimiento por parte de algunos operadores de justicia, en el caso del Ministerio Público. Por eso también vamos a insistir en la capacitación. También quiero proponer, dentro de la autonomía funcional y administrativa, sobre todo administrativa, del manejo del presupuesto, voy a proponer y voy a instalar la descentralización en el uso y ejecución presupuestaria, de conformidad a las leyes que rigen, la Ley 1535 y su decreto reglamentario. Probablemente voy a seguir el modelo del Poder Judicial. El Poder Judicial hace 20 años descentralizó la ejecución y el uso de los recursos asignados en el presupuesto.
La última jurisdicción que fue descentralizada fue el Departamento Central en 2015. Por supuesto, esta instalación de descentralización del presupuesto lo realizaré en forma progresiva, como también la instalación del sistema sobre de control de gestión en forma progresiva, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria primeramente en el primero y en el segundo de acuerdo a la distancia. Primero en las áreas más lejanas. ¿Y a cargo de quién va a estar el uso, la responsabilidad de la administración de estos recursos del presupuesto? Del fiscal adjunto y un equipo que exige la ley 1535, que es la unidad administrativa y finanzas, con una estructura básica que exige la ley. ¿Qué es lo que pretendo con eso? En primer lugar, facilitar los medios, la infraestructura para los agentes fiscales. Evitar que de Encarnación, de Ciudad del Este, Pedro Juan, estén trasladándose para llevar una computadora o mobiliarios. Y además, con eso se estaría haciendo un movimiento, un fortalecimiento de la economía local. En Encarnación, por ejemplo, Yacyretá, todo lo que tenga que ver con adquisición de bienes y servicios lo hace en Encarnación. Y también otras ciudades cabecera de otro departamento. Entonces, para mí es importante esa descentralización. Y, por otro lado, eso va a permitir al fiscal general mayor tiempo para invertir a cosas más importantes, como por ejemplo, lo que establece la ley orgánica del Ministerio Público, de coadyuvar, insistir en modificaciones legales, ya sea la propia ley orgánica para la carrera fiscal, también sugerir modificación a los efectos de la prevención y otros. ¿Y cuál es mi compromiso? Y con esto termino. Mi compromiso personal, si fuese designado fiscal general de Estado, con los derechos humanos y valores democráticos. Se lee en varios libros, apuntes, lindos escritos de estos. Pero yo creo que el derecho humano y esos valores están en la familia, están en las personas, están en la comunidad. Y voy a hacer como fiscal general que eso se dé cumplimiento efectivo a través de la gestión de los agentes fiscales. Primero, a través de la capacidad, la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Patricio Gaona. La palabra de los miembros del tribunal que deseen formular preguntas al postulante. Tiene la palabra el doctor Rodolfo Gil Paleari. Una pregunta. Doctor Gaona Franco, estuve leyendo en su muy buen currículum que asistió a numerosos cursos referentes a temas jurídicos. Y entre ellos me llama la atención uno especialmente, el que se refiere al derecho penal y a los nuevos paradigmas. ¿Podría tener usted la amabilidad de brevemente ilustrarnos sobre la materia? Cómo no, muchas gracias. El derecho penal y el nuevo paradigma es lo que se estableció con el nuevo sistema penal. Cambiamos del modelo inquisitivo, que algunos hablan de inquisitivo mixto, inquisitivo, y se adopta en el Paraguay a partir de 1997-98 un nuevo modelo, que es el modelo acusatorio, que se cambia totalmente los roles tanto del Ministerio Público y la Policía Nacional y sobre todo el Poder Judicial. Aquí las personas no son objeto de proceso, sino sujeto de proceso. Se debe mirar en primer lugar y respetar la dignidad y los derechos fundamentales, los derechos humanos fundamentales. Ese es el paradigma del nuevo proceso penal en Paraguay. Gracias, doctor Rodolfo Gil Paleari.
Palabra al doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Buen día, mi apreciado doctor. Buen día, doctor. Bueno, usted habló sobre que con respecto al presupuesto hay que crear conciencia parlamentaria para una mejor disponibilidad, sobre todo en su propuesta de descentralizar en cuanto a jurisdicción se refiere a la disposición de recursos. Y tomó como referente o pretensión de similitud el Poder Judicial. La verdad que el Poder Judicial en la propia Constitución tiene mucho de privilegio para el manejo de su presupuesto, cosa que no lo tiene la Fiscalía General del Estado. Y de repente, por ejemplo, con el presupuesto vigente actualmente con respecto a lo que se repite del año pasado, hoy leímos en el periódico, por ejemplo, que el Ministerio de Hacienda ya dice, por favor no pidan más Ampliaciones. ampliación. Y estamos en el mes de mayo. Y los costos han variado en función a la propia estructuración del gasto. ¿Cuál sería su enfoque para poder realizar esto? Que para mí sería la solución. Pero así como estamos desde el punto de vista legal, le desearía mucha suerte. Por eso decía, doctor, bueno, en primer lugar contesto diciendo que hay una frase que se escucha por ahí, que los administradores siempre deben decir no. Yo creo que este no, eso contestando la primera parte de su exposición, este no de parte del Ministerio de Hacienda probablemente va a ser un sí más adelante. Pero independientemente de eso, yo decía que esta propuesta que estoy haciendo de descentralizar el uso y la ejecución presupuestaria se debe hacer en forma progresiva. En primer lugar, con aquellas áreas más lejanas. Nosotros no hablamos de circunscripciones, sino son áreas que está a cargo de un fiscal adjunto. Podría ser Encarnación, Pedro Juan, Ciudad del Este, Concepción. Y yo confío, ante su pregunta, yo confío porque el presupuesto que vamos a manejar ya será para el 2017, 18, porque se está ahora elaborando el presupuesto. Y yo creo que a partir de 2019, si se demuestra una gestión honesta, transparente, se puede convencer a los políticos, a los parlamentarios, para conseguir e implementar. Recordemos que los diputados provienen de distintos departamentos. Tenemos que conversar únicamente con ellos para poder convencerles y que para su comunidad también va a ser un beneficio. Va a alimentar un movimiento económico ahí en esa zona, porque los proveedores serán de la propia capital departamental o ciudades circunvecinas, porque el Ministerio Público para su gestión necesita y utiliza mobiliario como toda institución, combustible, insumos para la oficina y una cantidad de cosas. Y eso sería una inyección también para la economía local. Estoy convencido que voy a conseguir con los parlamentarios, profesor. Gracias, doctor Luis Fernando Sosa. ¿Algún otro miembro que quiera formular preguntas? Los miembros del Consejo que quieran formular preguntas tienen la palabra el doctor Carlos Raúl Cabrera. Buenos días. En este auditorio, doctor, se ha hablado poco o nada de la figura de la extradición. Y como el Ministerio Público tiene un rol privilegiado en esta materia, yo le quisiera preguntar cuál es su opinión con respecto a la extradición y cuáles son los tipos de extradición que se le requiere a Paraguay, que le podría requerir a Paraguay. En materia de extradición, nosotros tenemos una dirección que maneja un profesional fiscal y evidentemente que las extradiciones que
el Paraguay debe conceder son aquellas que están previstas en las convenciones firmadas por los países. Hechos que han cometido ciudadanos de otros países, hechos punibles, y si están residiendo aquí, y si en el convenio, y hay una firma de convenio con ese país, el Paraguay suele ser el más benigno en eso. Hemos escuchado varias extradiciones firmadas de este país, no así con nosotros, otros países vecinos, que casi nunca hemos conseguido, muy poco, para no decir nunca, muy pocos, el Paraguay consigue que le dé la extradición a sus connacionales otros países, como por ejemplo Brasil. Pero Paraguay sí. Gracias, doctor Cabrera. Tiene la palabra el doctor Adrián Salas Coronel. Doctor Gaona, sabemos del relacionamiento normalmente que existe entre el Ministerio Público y la Policía Nacional en las investigaciones de los hechos punibles, tanto delitos como crímenes. Y también escuchamos con frecuencia de que se dan roces o, como se dice normalmente, oye jodé entre el policía y el fiscal. Hay una suerte de direccionamiento equivocado de repente por parte de la policía y el Ministerio Público, medio arrastrado en algunos aspectos. Y mi pregunta es si usted tiene alguna propuesta, ya sea de orden legal o de algún instructivo, de convenios con la Policía Nacional a los efectos de lograr obtener mejores resultados en algunas investigaciones, fundamentalmente en los crímenes, en los hechos punibles más graves. Pero lo ideal sería buscar esa armonía entre ambas instituciones para lograr mejorar los resultados. Efectivamente, doctor, sobre todo cuando comenzó la instalación de un nuevo sistema penal y que cambió los roles, tanto de la policía como del Ministerio Público, se han observado innumerables escenas no deseables a través de las televisiones, de los noticieros, en donde fiscales acusan a policía y policía acusan a fiscales. A raíz de eso, la Agencia de Cooperación Alemana, GTZ, allá por los años 2005, colaboró de cerca con el Ministerio Público para la instalación de un programa de trabajo que al inicio se llamó Coordinación entre el Ministerio Público y Policía Nacional. Posteriormente, esto comenzó en Villarrica, después fue expandiéndose en el área central. En principio estuvo a cargo la doctora Soledad Machuca. A partir del 2008 yo estoy como coordinador general y hoy día se llama Plan Nacional de Coordinación entre Ministerio Público y Policía Nacional. ¿Cuál es el objetivo de este plan nacional? De paso le digo que están instalados hoy día en toda la República del Paraguay. Tenemos 36 equipos locales. Equipos locales son jefes de comisarías y fiscales y funcionarios fiscales y funcionarios de la policía que se reúnen periódicamente. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo fundamental es, lo que decía el doctor, mejorar el resultado de la investigación a través de acciones coordinadas entre el Ministerio Público y Policía Nacional. Sentarse mano a mano a hablar sobre un caso. Y hemos encontrado esa dificultad anecdótica, por ejemplo, había fiscales que nunca conocía en persona a un jefe de comisaría, asistentes fiscales que se comunicaba diariamente por teléfono con el personal de guardia que daba el parte o comunicaba un hecho criminoso y nunca se encontraron. Y a través de estas reuniones, capacitaciones también tenemos permanente dentro del área del Plan Nacional, sí hoy día podemos decir que a pesar de las miles de dificultades que va a seguir habiendo, ha mejorado muchísimo el trabajo coordinado entre la policía y la fiscalía. Hoy por hoy, muy poco o casi nada se ve en los noticieros
acusaciones entre fiscales y policía. Eso es gracias a ese Plan Nacional de Coordinación. Si fuese fiscal general, por supuesto que voy a fortalecer de una manera especial este trabajo, que sí da resultado si es que se hace un acompañamiento de cerca. Gracias, doctor Adrián Salas. Una pregunta del auditorio, doctor Patricio Gaona. ¿Cómo se podría solucionar el problema de la carga de expediente en el sistema? ¿Cómo se podía solucionar la carga en el sistema? Yo decía que la propuesta es una instalación en forma progresiva. En Paraguay sí tenemos que reconocer, tenemos todavía el problema de señal de internet. Nosotros tenemos hoy instalado casi a nivel país, está comunicado online las mesas de entrada con la sede central. Y lo vamos utilizando, primero vamos a instalar en los departamentos, en las ciudades, en donde sí hay buena señal. Porque dependemos de eso, cuando se hace un trabajo en el software de gestión, evidentemente que vamos a estar dependiendo de un sistema, de una conexión de internet que esté óptimo. Que la idea para que esto sea desarrollada a plenitud, evidentemente debemos llegar a la conexión vía fibra óptica. Gracias, doctor Patricio Gaona. Seguidamente le voy a solicitar realizar el descargo en relación a la denuncia que el Consejo de la Magistratura le corrió traslado a usted, y para también vincular, de hecho que le íbamos a consultar con algunas publicaciones al cual les accedió el Consejo de la Magistratura. Todos hacen supuestos hechos punibles, le digo supuestos hechos punibles porque el hecho denunciado aparentemente ya fue objeto de investigación en una unidad fiscal, hechos punibles contra la autonomía sexual de las personas. También una de las publicaciones menciona sobre incluso de un silencio cómplice del fiscal general del Estado al hecho que ha sido denunciado. Es lo que titula uno de los periódicos. En realidad tenemos 5 publicaciones, pero mencionan acerca del avance de las investigaciones sobre este hecho que usted ha sido objeto de denuncia. ¿Qué puede realizar al respecto? ¿Qué descargo puede realizar al respecto, doctor? Muchas gracias, señor presidente. Y aquí tengo mucho que decir y espero comprensión en el tiempo de los señores miembros del Consejo de la Magistratura y los señores miembros del Tribunal de Honor. Esta persona que está enfrente de ustedes ha tomado esta decisión de presentarse para este cargo tan importante para la República del Paraguay, nada menos que ejercer la titularidad de una institución que debe garantizar la seguridad y el acceso a la justicia. Sí, fui objeto de 3 denuncias contra la autonomía sexual, 1 en el 2004, 2 en el 2013, y todas las publicaciones que había señalado el presidente. Esta persecución comienza en marzo del 2013, y voy a contextualizar para que se pueda entender. Yo soy fiscal adjunto de Central, mi base está en San Lorenzo. Surge un problema con un agente fiscal exactamente a partir del 6 de septiembre del 2012, por una cuestión de una decisión que tomó en relación a una persona. Más que decisión, hay una denuncia penal investigada contra ese fiscal en la Unidad Especializada de Derechos Humanos. Porque cuando yo llegaba ese día 6 de septiembre a las 11 de la mañana, estaba una persona en el retén con ojo amoretonado llamándome, pues yo me iba llegando con traje, no sabía quién era, y me dice, me pegó el fiscal. Yo hago las averiguaciones y resulta que me confirma el oficial, el policía que estaba en el lugar, en la oficina del fiscal, que efectivamente fue objeto de agresión física. Por supuesto, yo como fiscal adjunto, ¿qué tenía que hacer? Comunicar a mi superior
y remitir esa denuncia a la Unidad Especializada de Derechos Humanos. Eso fue en septiembre de 2012. A partir de ahí, innumerables intentos de dañar mi imagen. Tal es así que en marzo de 2005, cualquiera que pueda entrar ahora mismo en googlear como dicen los jóvenes, pone Patricio Gaona Franco y le sale lluvia de denuncia de acoso sexual. De 3 personas cuyo nombre no sale, sale AM, PM. Denuncia en la radio, que tenía programa nocturno, Caray Pejaré, sin nombre. Intento de entregar una acusación que tiene 14 páginas a una abogada para que entregue al extinto profesor Res para que lleve al jurado de enjuiciamiento una denuncia en mi contra. No se consiguió. Y otros intentos. Repito, eso fue septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Marzo el 5 aparecen las lluvias de denuncia. A raíz de eso, por supuesto, el fiscal general abre un sumario administrativo para averiguar, en la averiguación de lo que se estaba denunciando. No había denuncia formal. Marzo, abril, mayo, seguía con el tema de las denuncias porque de esto se hacía mucho eco, pero no era para menos. Se trataba de un fiscal adjunto. Y en julio, esto fue marzo, abril, mayo, todas las publicaciones, todo esto que dijo el presidente, también lo voy a referir al silencio cómplice del fiscal general. El 16 de julio de 2013 aparece una denuncia formal por el hecho punible contra la autonomía sexual de parte de una persona que trabajaba en casa, una señorita. Que el hecho se produjo el 10 de julio a las 5:30 horas. Y cada vez que cuento esto, a mí me pasa algo internamente. Lo que pasa después en la investigación yo no atribuyo a cuestiones al azar. Yo creo que hay acá mano de Dios para conmigo, y lo digo de todo corazón. Resulta que el 10 de julio yo estuve a la mañana en la fiscalía conforme a libros de entrada y resulta de que con mi señora me iba a tomar examen en la Facultad de Derecho Filial KQP. Se obtuvo dentro de la investigación filmación de cámara de circuito cerrado del peaje Ipacaraí, en donde se veía perfectamente que mi camioneta, el número de chapa y las personas que se iban conmigo, entre ellas mi señora. A la tarde, tomando examen de quiebras y posteriormente de Derecho Procesal Penal con el doctor Rubén Candia María y otros profesores. Y una obra más de Dios. 17:30 es la denuncia. 17:48, por informe de la telefonía Tigo, de llamada entrante y saliente y celda de ubicación de la llamada, figuraba que yo estaba recibiendo llamada a las 17:48. Ustedes sacarán su conclusión. ¿Cómo es posible que una persona que fue objeto de un hecho tan deslenable pudiera olvidar el día que ocurrió el hecho y la hora? Pero para mí, por obra de Dios, no digo por suerte, y por mi familia, porque hoy día si eso acertaba un día que yo estaba, por supuesto que era el primero que se iba de casa. Fundía mi familia, estaría divorciado probablemente. El daño se produjo a mi imagen. Uno entra en la página del internet y abuso sexual, acoso sexual. Una señora que trabajaba también con esta señorita, se va a declarar en la fiscalía como testigo, dentro de la misma causa. Y también manifiesta de que fue objeto de varios intentos de abuso o acoso sexual, en este caso ella acoso. Entonces
la fiscala que manejaba la causa lo separa, abre, habilita otra causa, ingresa como una nueva causa. ¿Qué pasó acá? Dice que en Semana Santa del 2013, yo le regalo el teléfono de mi hijo a cambio de su silencio de esta denuncia que está haciendo. Pero que ya no aguantaba porque denunció su compañera, también se acerca a la fiscalía a comentar su peripecia. ¿Qué pasó? Un mes antes ya se había hecho una denuncia penal por parte de mi señora esposa, porque a su nombre estaba el teléfono de mi hijo que había desaparecido de casa. Se hace la investigación y viene el informe de Tigo. Hoy día fácilmente se puede obtener en qué momento se mete en un aparato telefónico un chip que está a nombre de alguien. Viene el informe de Tigo de que el chip de esta señora y de su concubino, que también fue procesado por el tema del hurto de celular, ya lo había introducido en el aparato telefónico de mi hijo una semana antes de Semana Santa. Por supuesto, con otro elemento más de prueba, estos dos fueron desestimados. Y ahí, ¿por qué? Ustedes dirán, ¿pero por qué? ¿Por qué intentan dañar no por a través de otros medios, sino por a través de abuso sexual? Porque yo tenía un antecedente de denuncia en el 2004. Porque no van a encontrar en mi persona posibilidades de actos de corrupción. Es más, me han contado la persona que hablaba con este señor de que le decía, golpeando la puerta, le voy a fundir a este tipo. Pero como no hay forma de hacerlo a través de filmación, de coima o mala gestión, entonces tenía que buscar algo que se prendía. Y vaya que se prendió en marzo, con las publicaciones de los diarios. No así cuando se tuvo la resolución judicial de estas causas. Nunca más salió. Y ahí debo manifestar algo en relación al silencio cómplice del fiscal general de Estado. Mirando la cámara le digo, hoy, nunca lo he manifestado, pero hoy lo digo públicamente. Gracias, señor fiscal general de Estado. Mi imagen fue dañada, mi familia fue dañada. Yo me acuerdo en esos tiempos cuando me iba en casa, mis hermanos me miraban con duda, cuando todavía estaba dentro del proceso de la investigación. Mis vecinos, y ni qué decir mis alumnos. Yo enseño en la Facultad de Derecho hace 19 años. Tengo aproximadamente 500 alumnos anual por las materias que tengo. Y yo cuando me paraba de frente a ellos, yo sé que estaba mirando a quién, y estaba ahí en Google, Patricio Gaona, acosador o abusador de mujeres. Me habían contado, en relación al silencio cómplice del fiscal general, me habían contado amigos del entorno ahí de la Fiscalía General, que el fiscal general recibió, por supuesto, lo entiendo, sugerencias de sus asesores, quítenle de ese departamento tan importante, porque yo soy fiscal adjunto del departamento central, que tiene actualmente 2.700.000 habitantes, con un ingreso de causa promedio en todo el departamento central, cerca de 45 o 46.000 causas. Y yo entiendo, cuando alguien es denunciado por este tipo de hechos, se convierte en lacra, se convierte en parias, leproso. Y le decían con esta palabra, inclusive textual, va a chicotear por vos, quitarle del departamento central. Y este señor probablemente, cuando escuchó, pues lo primero que hice fue presentarme y rendir cuenta y contarle todo lo que pasó. Probablemente este señor confió en mis palabras, porque en aquel momento era solamente palabras, todavía no era pruebas. Por eso nuevamente le digo al fiscal general del Estado, el doctor Díaz Verón, muchas gracias. Y también a otra persona, mi señora esposa, que en todo momento estuvo conmigo en ese momento
porque el ensañamiento fue tal de este 2013, en 2 canales o un canal de televisión en el noticiero central del mediodía y de la noche, repitiendo una escena recreada de una persona con traje tirando a una mujer en la cama. Y esa imagen queda. Esa imagen tiene mis alumnos, esa imagen tiene mi vecino, mis hijos. Pero a pesar de eso, yo creo que tengo la suficiente valentía y coraje para presentarme, porque estoy convencido de que mi honor se intentó manchar. Fui dañado, no se puede negar eso. Pero por lo menos la justicia, de alguna manera, aunque nadie sabe, me devolvió la tranquilidad. Pero no porque yo soy fiscal adjunto y que el que investigó fue una fiscal o un fiscal, colega mío del entorno. Y en ese sentido, inclusive decía la gente, un periodista, a la tarde, aquel marzo, ¿quién le protege a este tipo? Y decía con esta frase, ¿quién le protege a este tipo depravado? ¿Cómo puede seguir un minuto más en ese cargo? Y me decía en estos días una persona que conoce el caso, que siguió de cerca y trataba de explicar a otra, no, pero no, es cierto todo eso que se dijo, que salió en la prensa. Yo sé paso por paso. No, ¿saben qué le contesta? Ese es un masón. Y ahora mirando nuevamente la cámara y a ustedes, no tengo absolutamente en contra nada ni a favor de la masonería, pero pueden pedir el registro donde sea, porque tengo entendido que hay 2 acá, 2. No soy masón, y repito, no soy masón. Yo creo que lo que me salvó, entre comillas, es la verdad del hecho. La verdad del hecho, contrastada con pruebas técnicas, no pruebas conseguidas hacia el interior del Ministerio Público. Y aparte de eso también quiero decir, tenemos pruebas suficientes, ejemplos de que colegas nuestros que han caído en la desgracia de hecho punible contra la administración pública, llámese cohecho, implacables son los agentes fiscales. Hay fiscales que están condenados y que están en la penitenciaría. Y ustedes van a creer de que, o yo voy a creer, o la ciudadanía van a creer de que un hecho tan grave que se me atribuye, un fiscal va a dejar pasar. Y el fiscal general. Porque todas estas causas tuvieron trámite de oposición. Explico a la ciudadanía en qué consiste eso. Que el juez le dice al fiscal primero, vuelva a revisar, no estoy de acuerdo contigo. Y el fiscal se ratifica nuevamente y después pasa el juez al fiscal general del Estado para que revise y pueda dictaminar. Y así lo hizo, ratificando nuevamente, no hay vía de otro, ratificando nuevamente lo que sugería y pedía el fiscal. Incluso una de las causas fue a Cámara, y la Cámara por unanimidad confirma la resolución de primera instancia. Perdón, me extendí un poco, pero era la oportunidad porque estos detalles que le estoy contando, mucha gente no sabe, la ciudadanía no sabe. Algunas personas de mi entorno sí lo sabían. Muchos se quedaron, mis alumnos se quedaron con el Google. O si no, no se entiende de que este fiscal que está parado frente a ustedes, ¿cómo es posible que se mantenga en su cargo? Sigue enseñando en la Facultad de Derecho. Tiene 3 confirmaciones. Y eso es porque la verdad, se ve la verdad y la verdad triunfó la verdad ante la persecución y ante el intento de dañarme, aunque vuelvo a decir, el daño sí se produjo. Muchas gracias. Gracias, doctor Patricio Gaona. Con esto concluimos su participación en esta audiencia pública. No tenemos ya consulta para usted.
Si usted quiere agregar algo, es el momento de hacerlo, algo que nosotros no le consultamos y que usted considera importante para que podamos cerrar este acto en la fecha. Nada más que agradecer a Dios por permitirme estar aquí, a presentarme con valentía, con coraje, y también a ustedes por escucharme atentamente. Muchas gracias. Gracias, doctor Patricio Gaona.